Diálogo con Jorge Zelaya. Coronavirus, dengue, enfermedades respiratorias, infecciones intestinales y muchos padecimientos más es a lo que debe enfrentarse la población a nivel nacional tras el paso de los últimos acontecimientos naturales que dejaron destrucción en todo el país. Expertos sostienen que el sistema sanitario debe prepararse para las afecciones que a continuación se vienen para la población. Si usted considera por la incidencia de casos a nivel nacional, por región, podemos decir que Francisco Morazán, no solo Tegucigalpa, ¿verdad? Francisco Morazán se puede decir que es el epicentro en base a lo que es la incidencia de casos. Pero acordémonos que la región metropolitana está tomando actualmente un total de 600 PCR diarios. Y lógicamente, entre más busca, más va a encontrar. Por lo tanto, lo importante es, puede ser un epicentro en base a la incidencia, pero podemos decir que tenemos nada más un 28% de ocupación hospitalaria, tenemos una letalidad del 2.7%, y eso garantiza que no estamos es un epicentro, pero acordémonos también que lo que es la zona norte, occidente y litoral oriente, podemos decir que nos han estado tamizando debido a las secuelas de ETA y IOTA. Ahora que todo está volviendo a la tranquilidad después de que ETA e IOTA estremecieran al país, la población debe retomar los cuidados en materia de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19, mismos que día con día van en aumento. La cifra de muertos en nuestro país por COVID-19 se elevó a más de 2.900, en tanto que los contagios ya superan los 108.000. Autoridades han confirmado que a raíz de las graves inundaciones que dejaron las tormentas tropicales ETA y IOTA, en mayor grado, obviamente en el departamento de Cortés, se trabaja en campañas de prevención y educación ante posibles rebrotes de coronavirus y enfermedades infecciosas. Es importante utilizar las medidas de bioseguridad, ya que las mismas no solo nos van a prevenir de contagios de COVID-19, sino que también de brotes diarreicos, enfermedades respiratorias o cualquier otra enfermedad producto de las lluvias. Por otro lado, también está la epidemia del dengue, que ya ha comenzado su repunte debido a los fuertes aguaceros registrados días atrás a nivel nacional. Otro tema que ha quedado prácticamente en el olvido es el de los tan esperados hospitales móviles mismos que aún no funcionan a su capacidad máxima y la población se sigue preguntando a estas alturas del partido si los mismos van a cumplir la función para la cual fueron comprados. Para conversar sobre esta temática de interés nacional, así como otros puntos importantes en el área sanitaria, nos acompaña vía Zoom la secretaria de Estado en los despachos de salud, la licenciada Alba Consuelo Flores. Ministra, gracias por acompañarnos, por supuesto, como siempre, y es un gusto tenerla aquí en el diálogo. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorgito, y a toda su teleaudiencia. Gracias por esta invitación para poder informar a la población sobre todas las medidas, las acciones que estamos haciendo para dar respuesta a la población, sobre todo en este momento de emergencia, donde hay una cantidad de población afectada y que prácticamente es una línea transversal cuando sucede un tipo de o un evento meteorológico como lo que ha sucedido. Bueno, dos eventos, uno seguido del otro, y la verdad que les decía, si bien hay un daño en la infraestructura, en las líneas vitales, pero viene a repercutir en toda la salud de la población. Por eso hemos estado preparándonos, ¿verdad?, con un plan de respuesta, buscando todos los mecanismos a fin de que contrarrestemos una posible epidemia que se puede venir como consecuencia de los fenómenos ocurridos, pero también, como usted mismo lo decía, para darle continuidad a la atención que hemos venido dando y que tenemos que seguir dando para el tema de COVID-19. ¿Cuál es, ministra, el grado en que nos encontramos en este momento en cuanto a la pandemia se refiere en todo el país? Bueno, hay un tema, Jorgito, que es importante revisarlo y que nosotros lo hemos analizado dentro de la Secretaría de Salud, que si bien es cierto, hasta este momento nosotros quizás esperábamos más casos, ¿verdad? A estas alturas, hasta diciembre, nosotros teníamos proyectado una cantidad mayor de los casos positivos y, por supuesto, esperábamos tener una ocupación más alta dentro de los hospitales.
Sin embargo, hay acciones de respuesta pronta que se han hecho para ir contrarrestando, ir disminuyendo el riesgo. Como Secretaría de Salud, y es de conocimiento de todo el público que a mitad de, estamos creo como en el mes de junio, definimos una estrategia y era implementar los centros de triaje, las salas de contención, contratar más de 4.000 recursos para poderlos desplazar a nivel nacional, y estos recursos prácticamente visitar casa a casa, hacer una captación temprana de los pacientes sospechosos, dar un tratamiento a los pacientes que detectaron con sintomatología leve, o en su defecto hacer una referencia rápida a aquellos pacientes con enfermedades preexistentes o que ya tenían un estado listo incluso para poderlo referir a un establecimiento de salud. Eso, Jorgito, nos ha ayudado mucho, porque cuando iniciamos la gente, pues en primer lugar no creía, ¿verdad? El segundo tema era que la mayoría de la población estaba esperando entre 15 días después de tener los síntomas. Y bueno, eso fue bastante difícil. Uno de los problemas que nosotros también tuvimos al principio es que la gente tenía mucho miedo de ir a los hospitales, porque se generó una desinformación que los hospitales estaban todos contaminados y que usted al buscar un tratamiento se iba a infectar más. Eso fue una desventaja para todo el problema de la pandemia, y realmente, Jorgito, los hospitales es donde nosotros hemos definido un estricto cumplimiento de normas de bioseguridad, pues porque está todo el personal. Es el lugar donde se seleccionaron espacios especiales, a lo que nosotros le llamamos las salas COVID, para que no hubiera contaminación por los flujos de circulación tanto de los empleados como de los pacientes. Entonces, todas esas medidas que nosotros hicimos de llevar prácticamente el personal de salud a las casas, a tener los centros de triaje para la captación temprana del paciente, eso ha hecho que los hospitales estén menos congestionados. Ha hecho, por supuesto, que disminuyamos la cantidad de muertos que se proyectaban en Honduras. Y siempre a mí me hacen una pregunta: ¿y por qué no lanzó los equipos de respuesta o los equipos de las brigadas médicas, como común se le ha llamado? ¿Por qué no lo hicieron desde el principio? No se hacían, Jorgito, porque desde el principio había un concepto bastante erróneo. Incluso hay evidencias donde nos apedreaban el personal de salud. Si una enfermera sabía, la gente sí sabía que una enfermera venía de la sala COVID de atención, todo el mundo se aislaba. Tuvimos casos donde hay enfermeras y personal médico que tuvimos que llevarlo a casas diferentes a las de donde habitan, porque los vecinos incluso los perseguían. Entonces fue un tema que tuvimos que ir esperando a que la población fuera agarrando y tomando conciencia de que el COVID pues infecta a la persona si la persona no está preparada con sus medidas de bioseguridad. Pero ha sido un largo trayecto. Pero sí quiero decir algo: el COVID sigue vigente en Honduras, la COVID sigue activa en Honduras, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de hacer un diagnóstico laboratorial de unas 1.500 a 1.600 personas diarias a través de PCR, pero tenemos otros métodos diagnósticos para ir identificando el porcentaje de positividad, y eso nos va dando la dirección, cómo va la pandemia, y tomando las medidas necesarias. Como le digo, afortunadamente, en todo este proceso de identificación del porcentaje de positividad, en la identificación y el análisis del diagnóstico, vamos viendo que la mayoría de los que resultan positivos están resultando pacientes asintomáticos, o en su defecto algunos con sintomatología leve, pero los tenemos bien identificados y vamos tras él con el tratamiento
para evitar, pues, que el caso se complique. Segundo, pues, eso nos ha ido permitiendo que los hospitales estén menos congestionados. Por supuesto, la última semana, Jorgito, hay incremento de casos en los hospitales nacionales, sobre todo, ¿verdad? En el Catarino Rivas, en el Hospital Escuela, en el Tórax, esta última semana, y estamos con mucho temor de que a raíz de estos casos, de estos eventos meteorológicos, como ustedes saben, ya tenemos casi 1000 albergues en todo el país, donde hay una aglomeración de personas y donde nosotros estamos haciendo un abordaje especial, pero el tema de el congestionamiento interno y donde no se cumplen las medidas de bioseguridad, pudiéramos tener una situación bastante difícil. Usted ha dicho, ministra, la COVID sigue vigente en el mundo y en el país particularmente. A esta altura, muchos, y me incluyo, creímos que los casos iban a incrementar muchísimo más. O sea, confinamiento, el hecho de permitir ahora que se saliera sin la regulación, sin el control en las últimas semanas de los dígitos, los albergues, después de las tormentas tropicales que han ocurrido especialmente en el norte del país. Usted ha dicho el trabajo que se están haciendo. En términos puntuales y en estos casos, ¿a qué se puede atribuir el que no se han incrementado los casos de COVID-19 en el país en las cantidades que mucha gente creía que se iban a dar? Concretamente, Jorgito, son todas estas medidas de captación temprana que se han desarrollado. Es un trabajo a nivel nacional, ¿verdad? Nosotros tenemos ahorita desplazados 4.000 recursos, desplazados a nivel nacional, yendo muchos de casa a casa, otros, bueno, y luego todos los, tenemos aproximadamente 400 centros de triaje también a nivel nacional, que son los que están haciendo una captación temprana de los pacientes. Eso es el trabajo, tener la disponibilidad del medicamento, porque también hemos sido afortunados, al final logramos traer el medicamento del extranjero. A principios teníamos cerradas todas las fronteras, ¿verdad? Para tener disponibilidad los medicamentos requeridos por el personal médico, pero bueno, ya hasta eso hemos logrado a partir de junio tener un abastecimiento bastante y suficiente para cubrir la necesidad que hasta ahora se ha presentado. Déjeme decirle también que hemos hecho ya las previsiones para el próximo año, pero concretamente eso es toda la estrategia que se ha hecho de la captación temprana de los pacientes sospechosos y de aquellos pacientes que logramos identificarlos con sintomatología leve y que se le dé el tratamiento en el tiempo oportuno. ¿Cuáles son los departamentos que más, ministra, se han visto afectados y que ustedes dicen, aquí nos estamos enfocando muchísimo más en el control y que dicen ustedes para evitar que se recrudezca y que vuelva realmente, aparte de Cortés, que todo el mundo sabe por lo que sucedió en las últimas 2-3 semanas atrás, pero aparte de Cortés, ¿cuáles son los departamentos que más están enfocados en este momento? Bueno, aparte de Cortés, que sigue siendo Francisco Morazán, tenemos Lloro muy afectado. Y Lloro sí hemos estado haciendo un redoble de esfuerzos. Lloro continúa siendo el departamento de Atlántida, ¿verdad? Que es donde nos hemos tenido más, también un grado de infestación bastante grande, que son como los dos más afectados. Y en este momento también podemos continuar diciendo que El Paraíso y Olancho, ¿verdad? Que son 4 departamentos donde nosotros ahorita en este momento estamos muy enfocados con las tareas de captación temprana de pacientes. Los demás departamentos, pues, hay un porcentaje de positividad que está por el 10, 15, 20, a nivel nacional lo tenemos en el 30, pero Jorgito, aquí uno no puede decir en este momento, o no va a haber afectación en los departamentos. Usted sabe que los brotes por esta epidemia surgen así casi de inmediato y de repente estamos hoy en un departamento, mañana en otro departamento, porque eso depende del grado de compromiso, ¿verdad?, que se obtiene de la población. Entonces, ahorita son como los departamentos donde estamos
muy enfocados donde estamos fortaleciendo todo este tipo de actividades para disminuir los riesgos, pero nunca se puede descartar que en algún momento haya un repunte en otro departamento del país. Sí, bueno, Yoro, Atlántida, Paraíso, Olancho, sumado a lo que apuntábamos de comienzo en el departamento de Cortés. Por eso, ministra... Cortés y Francisco Morazán. Perdón, y Francisco Morazán, sí, Francisco Morazán. No podemos descuidar, y siempre no está de más, aunque uno por ratos, ya pasó esto del COVID, no ha pasado lo del COVID, y mantener las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, uso de la mascarilla y lavarnos constantemente las manos. Es el mensaje que tiene que ser repetitivo, y no solo de las autoridades, en este caso también los medios de comunicación y la gente que recibe el mensaje, pues hombre, ponerlo en práctica. Yo creo que no perdemos nada, y yo digo porque hay familiares, hay amigos de unos que dicen, mira, esa mascarilla, es que es la protección. El estarnos lavando la mano constantemente es protección, el distanciamiento también es protección. Entonces yo creo que no podemos olvidarnos, hasta tanto no existe una vacuna, hasta tanto no baje ya totalmente, pero en un porcentaje considerable, debemos de seguir manteniendo ese cuidado, y corresponde las indicaciones, en el caso usted de SINAGER, a través de SINAGER, las autoridades, usted como titular de salud, pero la responsabilidad más es de uno como tal, ministra. Sí, Jorgito, pero hay algo que es importante recalcarlo, ¿verdad? Porque hay preguntas que a mí diariamente me las hacen. ¿Y qué pasa con los días? ¿Por qué se ha declarado libertad de circulación en toda esta emergencia? Y algunos se quejan, pero se quejan porque la población tiende a relajarse definitivamente, y me enfoco prácticamente en los problemas de la emergencia que se están suscitando. Pero definitivamente si hubieran restricciones no podríamos manejar todo este tema ahorita. Tenemos que seguirlo haciendo por un tema de logística, por un tema de solidaridad con las personas afectadas. Imagínense todo nuestro ejército desplazado, controlando la circulación y descuidando la parte de atención a los damnificados, porque al final el ejército cumple una tarea pero importantísima de logística cuando suceden estos eventos. Yo creo que aquí el tema es que la población, todos como ciudadanos, estemos conscientes de que si bien es cierto hay una circulación porque tenemos que trasladar ayuda, porque familiares tienen que buscar cómo movilizar a las personas y colaborar con sus familiares. Bueno, es un asunto que no se puede ahorita tener cerrada la circulación. Aquí lo que corresponde es que cada uno de nosotros tomemos conciencia de que tenemos que guardar la medida de bioseguridad aún en esta circunstancia, ¿verdad? Y tenerlo ahí grabado permanentemente, que debo usar la mascarilla, que debo lavarme las manos frecuentemente, cuantas veces sea necesario, como usted lo estaba mencionando, cuantas veces sea necesario, porque esa es prácticamente la vacuna. Y algo que tristemente me parece que tenemos que tenerlo grabado, y es que aunque venga la vacuna, Jorgito y toda la población, aunque venga la vacuna, nosotros tenemos que seguir cumpliendo con las normas de bioseguridad, ¿verdad? Si bien es cierto, vamos a tratar de vacunar toda la población que médicamente esté apta para esto, pero estas normas van a tener que seguir todo el próximo año hasta que se logre erradicar esta pandemia y epidemia en Honduras, ¿verdad? Que no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, porque es un compromiso, le decía, individual, y a veces nos estamos relajando mucho. Y luego creyendo que porque viene la vacuna se va a terminar. No, hay que estar conscientes de que vamos a tener que por un largo tiempo estar usando esta mascarilla. Difícil, porque este es un costo adicional en los presupuestos, tanto individuales como en los presupuestos de las instituciones. Bien, estamos conversando con la ministra Alba Consuelo Flores de la Secretaría de Salud. Vamos a cumplir en este momento con una brevísima pausa, ministra, en nuestras estaciones de radio, en la televisión y en Facebook. En BTV Somos Todos Honduras. Cuando regresemos, vamos a ampliar un poco en esto de la circulación, porque hay gente que cree que debió haberse
regresado estos días, aun cuando no tenemos el número que se esperaba de incrementos de casos de COVID-19. Y otro tema que está pendiente del abordaje es los hospitales móviles al fin. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Están funcionando? ¿No están funcionando? ¿Vienen en camino? ¿Ya llegaron? Saben que 48 millones de dólares se pagaron por estos 7 hospitales y la verdad que la gente todavía se sigue preguntando qué ha pasado con ellos. Regresamos en un instante con la ministra de Salud, la licenciada Alba Consuelo Flores, que nos acompaña esta mañana aquí en el Diálogo de BTV. Seguimos conversando con la ministra de Salud, la licenciada Alba Consuelo Flores. Antes de entrar a esto de los hospitales móviles, ministra, ampliar un poco más. Yo creo que no es el momento oportuno también, que la gente no se relaje, que la circulación, ¿existe alguna posibilidad? Sabemos que usted es parte de SINAJER, obviamente. En estos días de Navidad que nos estamos acercando, ¿existe la posibilidad de que haya algún control, como lo tuvieron en su momento en cuanto a la circulación de 2 dígitos, o considera que no es necesario hacer ese control en este mes de diciembre, en lo que resta del mes de diciembre que estamos comenzando? Bueno, Jorgito, mire, recuerde que ahorita en este momento hay más de 400 albergues a nivel de todo el país. Eso implica que hay personas que están moviéndose tanto del albergue para las casas que en algunos lugares pues quedaron activos para poderlas habilitar. Hay una cantidad de movilización de recursos de todas las instituciones. El gobierno de la República ha instruido a nivel nacional a todas las secretarías de Estado a trasladarse, por ejemplo, para poder hacer labores de rehabilitación. O sea, se tiene que trabajar en labores de rehabilitación de carretera, rehabilitación de instituciones públicas, por ejemplo, de centros de salud, donde tiene que haber una movilización de material para la reconstrucción, donde tiene que haber una movilización para poder llevar alimento diario a todos estos albergues. Esto es diario, 3 veces al día. Y no solo es llevar el alimento, tiene que haber gente preparando alimentos, buscando todo el insumo para estos alimentos, o sea, es trasladando incluso de un lugar a otro. O sea, hay una movilización permanente solo en la atención de las personas damnificadas. Entonces ahorita es un tema bastante difícil, ¿verdad? Poder decir, bueno, cerremos tales días y cómo vamos a hacer para poder atender este problema que, si bien es cierto, vimos que el epicentro de los 2 eventos meteorológicos están en la costa norte, pero yo, por ejemplo, el día de ayer estuve en Santa Bárbara y los daños realmente tienen una magnitud muy grande, ¿verdad? ¿Cómo paraliza usted Santa Bárbara? Entonces, este es un tema más, creo, de conciencia de la población. No porque si no me ordena el gobierno, pues yo voy a actuar libremente. Si SINAJER no tira el mensaje o no dice que, bueno, que los días tales no se van a circular, pues yo me vuelvo libre, no uso la mascarilla, me voy de fiesta y me voy a hacer lo que yo quiera sin tomar las medidas. Eso no es así. El tema es que, le digo yo, hay todo un gobierno, hay organizaciones, hay empresas privadas moviéndose todos los días para poder dar respuesta a más de 1 millón de personas damnificadas que no tienen que comer, que no tienen vivienda y que se necesita pues circular. Entonces, aquí es un tema de solidaridad y entonces la población que no estamos afectados tenemos que actuar con responsabilidad, ¿verdad? Imagínense yo cómo paralizo todos los 24,000 trabajadores de salud que están a nivel nacional.
en este momento trabajando y que tenemos que actuar. Lo mismo está cada secretaría, ¿verdad? Porque es una instrucción que tenemos, que todo mundo tiene que volcarse a hacer una o cualquier tarea asignada ahorita para poder favorecer y poder salir un poco rápido de esta situación que tenemos. Venimos de una crisis económica porque la pandemia pues paralizó todo el sistema, la actividad económica, la actividad productiva, y encima se vienen estos dos fenómenos. Tenemos que trabajar fuerte. Aquí lo que corresponde es que cada ciudadana, seamos responsables, actuemos, ¿verdad?, solidariamente en la medida a que yo uso mis medidas de bioseguridad. Y bueno, si no tiene que salir, no salga. Y bien usted lo decía, ahorita vienen las fiestas navideñas, donde la costumbre es que yo me reúno no solo con mi familia, sino con la familia del vecino. Y bueno, es un tema bastante duro. Yo creo que esta Navidad tenemos que tomar conciencia y evitar esas reuniones familiares masivas. Trate de hacer lo mínimo que pueda. Y si tiene una reunión con su familia, y estamos hablando con su familia, ¿verdad? Claro. No traer la familia de la suegra, la familia del nuero, la familia, todo eso que acostumbramos, esta vez no tenemos que hacerlo. Y eso va a representar un espíritu de cristiano, un espíritu de solidaridad con los demás, porque las reuniones masivas familiares son las que provocan contagios, aumentan el contagio en la población. Y esas personas contagiadas que estuvieron en una reunión familiar comiendo, se lleva el virus y va y lo transmite a otro, y ahí va la cadenita, ¿verdad? Así es que esta es responsabilidad de nosotros, pero no hay que esperar que SINAJER ordene el cierre y la movilización de las personas en días exclusivos. Esta va a ser una Navidad atípica, definitivamente, porque nunca antes en nuestro país, bueno, el año pasado aparecieron a finales de noviembre, a mediados de noviembre, el primer caso de COVID en China, pero aquí yo recuerdo, si celebramos Navidad como que sin nada, pues y era entendible porque no teníamos los casos acá en el país y nadie se imaginó que iba a ocurrir lo que ha sucedido. Así que a mantenernos en casa y a acostumbrarnos por lo menos este año, no sabemos qué va a ocurrir el próximo, a estar guardados ahí y compartir solo con los seres más cercanos, o sea, con los que compartimos en el día a día, desafortunadamente, porque los hondureños somos muy dados, ministra, a la celebración. Bueno, en los mismos cumpleaños, usted que estuvo cumpliendo años recién, hace 3 días, pues, y estoy seguro, yo sé que la pasó bien, pero que no se celebró como lo ha celebrado en años anteriores. O sea, uno debe de entender que hay un grado de responsabilidad que tiene que ir, no por las decisiones que tome el gobierno como tal, sino que también en lo personal debe de ser responsable uno en ese tipo de acciones que se tienen que tomar. Sí, definitivamente, en lo que a mí respecta, también tuve que rechazar y decir no a esa pregunta que a uno le hacen. ¿Y dónde lo vamos a celebrar? Exacto. Con los diferentes grupos de amistades que uno tiene? ¿Y dónde lo vamos a celebrar? Y esta vez dijimos, miren, esta vez no podemos celebrar, ¿verdad? Todos, uno tiene que agradecer, pero no podemos celebrar. Así de fácil, ¿verdad? Son días que uno le agradece a Dios por la vida que le ha permitido llevar, pero no se puede. Y como usted dice, esta Navidad debería ser atípica y ojalá que tomemos conciencia. Y Jorgito, si usted me lo permite, yo quisiera hacer un llamado de atención a todos los padres de familia. Esta vez, por favor, no compremos pólvora. El sistema sanitario está cargado de responsabilidades. El sistema sanitario ahorita atiende pacientes COVID, está atendiendo los pacientes de las patologías normales, está ahorita ya atendiendo todos los problemas emergentes que se dan con los eventos meteorológicos. Y ya tenemos pacientitos quemados, ¿verdad?, por pólvora en estos momentos. Yo quisiera, pero de veras, encarecidamente hacerle un llamado a la población. Por favor, no compre pólvora. Esta Navidad no lo compre, estamos muy cargados. Pero además, recuerde que una quemadura de un niño, además de la grave situación del estado crítico que llega,
quedan secuelas enormes para toda la vida. El proceso de rehabilitación de un paciente quemado es carísimo, lleva mucho tiempo, ¿verdad? Nosotros ahorita para atender un paciente quemado a veces estamos haciendo una inversión hasta de 100.000 empiras diarios, en algunos casos de 200.000 empiras diarios, pero además, ¿verdad? Una vez que se rehabilita, y a veces tenemos pacientes 3 meses en los hospitales, pero una vez que hemos logrado sacarlos de su estado crítico, ese proceso de rehabilitación es bastante largo y esto queda una secuela emocional. Y yo quisiera pedir, ¿verdad?, que esta vez tengamos conciencia, esta vez tengamos mucha conciencia de estos temas y evitemos, y está en nuestras manos, ¿verdad? No está en la Secretaría de Salud, está en nuestras manos. Mire que todos estos fenómenos, el tema de la pandemia COVID-19, la protección nuestra está en nuestras manos, no es la Secretaría de Salud, no son otras instituciones. El tema del dengue, por ejemplo, el tema del dengue, que el 80% de los criaderos de zancudos están en nuestras viviendas, y entonces nos corresponde a nosotros evitarlo. El tema de los niños quemados, evitar, no compre pólvora, porque el niño es inquieto, los niños son hiperactivos, y en el menor descuido que tenemos, ellos actúan, ¿verdad? La misma hiperactividad los hace llevar y luego si ven los adultos. Aquí el tema es no compre, y ya la alcaldía municipal pues tiene emitido también hay una regulación que no se debe vender pólvora aquí en la capital, y esto debería ser a nivel nacional. Las crisis, o sea, lo grave, lo difícil que es atender un paciente quemado y atender ese proceso de rehabilitación. Como quisiéramos decir en enero, 0 pacientes quemados, pero eso no depende de la Secretaría de Salud, depende de cada uno de nosotros. Vea cuánta responsabilidad tenemos, ¿verdad? Después estamos quejándonos que no hay esto, que no hay lo otro, que no me atendieron, pero si nosotros hubiéramos hecho un espacio y que son tiempos mínimos, por ejemplo, todo el tema de dengue que les estoy hablando, y tenemos incremento también de casos o de atenciones de pacientes por dengue, y eso está en nuestras manos. El 80% de los criaderos de zancudo están en nuestras viviendas. 5 minutos y yo los elimino. 5 minutos y puedo quitarme la muerte, una infección grave de toda mi familia, de todos los vecinos. Entonces son temas, ¿verdad?, que tenemos que reflexionar, los hondureños, de cómo estamos actuando, cuál es nuestro grado de responsabilidad. Pero sí yo el llamado encarecido que le hago a la población, a los padres de familia, no compre pólvora esta Navidad. Tal vez las personas que se dedican a la venta me van a criticar mucho, pero es que es más caro. Va a haber alguna forma de cómo las personas que venden, Dios va a proveer alguna forma de trabajo diferente, pero es muy duro incluso emocionalmente para nuestros colaboradores de salud cuando les toca enfrentar un niño quemado. A mí me toca mucho, ¿verdad? Me ha tocado 20 años que vengo trabajando en los hospitales. Cuando nos llega un niño quemado, eso duele el corazón todos los días. En las visitas que a mí me ha tocado realizar y ver, ¿verdad?, que el costo incluso que tiene, pero el dolor que estos niños enfrentan, el dolor que las madres enfrentan, y luego ver que a veces se tardan 2, 3, hasta 4, 5 años, si es que el niño tiene la oportunidad de un proceso de rehabilitación. Bien, gracias, ministra. Yo creo que está de nuestra parte poder tomar conciencia. Perfecto. La ministra Alba Consuelo Flores nos acompaña esta mañana. Vamos a hacer la última pausa, regresaremos y sí, ya le preguntamos sobre los hospitales. Pregunta que está pendiente, pero cuando regresemos de esta pausa en la televisión y en nuestras estaciones de radio nos quedamos junto a Efer Guevara a través de Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Volveremos con la ministra de Salud, la licenciada Alba Consuelo Flores. En esta última parte del diálogo con la ministra de Salud, la licenciada Flores, nos enfocamos en este tema de los hospitales móviles
hay una duda y la pregunta de la población se sigue haciendo y es válida. ¿Cuándo van a estar en funcionamiento los 7 hospitales que se compraron, ministra? Sí, esa es una pregunta que a diario nos hacen todos los días, pero definitivamente no depende de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Esto está en manos de Inves. El hospital que nos entregaron en San Pedro Sula está en funcionamiento. Precisamente ahorita tengo el reporte, 41 pacientes COVID que están siendo atendidos y que ahí teníamos ya nosotros un plan listo para ponerlo a funcionar y está funcionando, ¿verdad? El de Tegucigalpa están todavía haciendo algunos arreglos con todo el sistema eléctrico y probablemente entendemos que ya la otra semana pueden entregarlo a la Secretaría de Salud. Nosotros ya tenemos un plan de acción para echarlo a andar. En el caso de los otros hospitales, entiendo que ya la mayoría llegó, ¿verdad? Que son 5 más llegaron al país, algunos los están trasladando, pero bueno, solo el hecho de instalarlos, eso lleva bastante tiempo y ahorita con la emergencia hay mucha actividad de instalación de estos hospitales que se detuvo prácticamente 2 semanas porque, bueno, hay muchos lugares quedaron incomunicados, el tema de la lluvia no dejaba trabajar. Para instalar todos estos hospitales se necesita mucha logística. Y yo siempre creo también que se ha vendido muy mal un mensaje, y es que los hospitales llegan y parece que a la semana deberían estar funcionando, instalarlo. Son aproximadamente 7 módulos que tienen que conectar todo un sistema eléctrico, articularlo con el equipo biomédico que hay, biomédico y no médico que hay dentro de las instalaciones. Es como una construcción, ¿verdad? Porque aunque vengan adaptados, prácticamente son como paredes que vienen adaptadas, pero hay que crear todo el sistema del agua potable, todo el sistema eléctrico, hay que instalar toda una red de gases medicinales. En el caso de estos hospitales que traen algunos equipos bastante sofisticados, como por ejemplo una planta de tratamiento de agua potable, que trae la planta generadora de oxígeno, viene la planta de tratamiento de desechos hospitalarios y una serie de adicionales que no los tienen los hospitales normales, y esto no se hace en una semana, definitivamente. Yo siempre pensé que inmediatamente que cuando me decían, no, creo que se lo vamos a entregar en unos 15 días, imposible, ¿verdad? Un hospital es un hospital, no es un hotel, no es un restaurante. O sea, lleva una cantidad de sistemas que tienen que interactuar con todos los equipos biomédicos, que hay que hacer pruebas. Nosotros a veces, el hospital que recibimos de San Pedro Sula, cada equipo lo probamos 72 horas. ¿Por qué? 72 horas, y le digo, articulado, red de gases, el sistema eléctrico, el agua potable, el funcionamiento, digamos, de un ventilador, un respirador mecánico, la articulación con todos los sistemas internos que lleva y los requerimientos que lleva, porque nosotros ahí lo que vamos a hacer es curar a un paciente y evitar que no se muera, ¿verdad? Pero para curar a un paciente, evitar que no se muera, todo tiene que estar bien conectado, bien instalado y bien probado. Entonces, es uno de los requerimientos que yo hago a Inves y exijo, ¿verdad?, todas las pruebas necesarias. En este momento ya está trabajando todo un equipo de la ENE, que son los especialistas en verificar, en hacer las pruebas, controles, y se hace prácticamente 72 horas, día y noche, revisando que esas pruebas, esas plantas, por ejemplo, cuando se va la luz, cuántos son los minutos, que para la Secretaría de Salud, por el manejo de los hospitales, hay un estándar, por ejemplo, que en una tienda puede tardar 1 minuto el momento de interactuar con el sistema normal, con la planta eléctrica. En el caso de nosotros, apenas son 10 segundos, lo más que debe tardar en que haya una conexión o en que haya una interrupción y que se conecte con la planta eléctrica.
y son 3 generadores que tenemos. Entonces hemos estado requiriendo a Inves que una vez instalado se haga la prueba individual. Y yo sé que hay mucha inquietud, ¿verdad?, de que a qué hora funcionan, pero nosotros como Secretaría de Salud queremos ser responsables y que nos entreguen todos esos unidades móviles con todas las condiciones para poder atender un paciente, ¿verdad? Por lo demás, si hay problemas de investigación y todo eso le corresponde a los entes investigadores, pero nosotros como Secretaría de Salud demandamos de hospitales completamente bien instalados y bien interconectados con todos los sistemas, ¿verdad? Porque el compromiso es entregar un hospital llave en manos a la Secretaría de Salud. Entonces, ¿cuándo van a estar? Nosotros estamos informados que están trabajando, pero a nosotros se nos entrega un hospital llave en mano. Sí. Y eso depende del momento que INPES lo entregue a la Secretaría de Salud. Ahora uno sabe, ministra, que como Secretaría obviamente no corresponde a ustedes la prontitud en la entrega del mismo. Incluso yo recuerdo que hace unas semanas atrás fue criticada cuando usted dijo que le consultaron siempre, bueno, es que no estamos hablando de un hotel, estamos hablando de hospitales, y la gente a lo mejor malinterpretó, le dio un sentido diferente a su respuesta en ese instante, pero lo que la gente dice, estos hospitales fueron comprados para atender pacientes con COVID y ya llevamos sobre 9 meses y no están. Entonces, dice, de repente ya cuando estén funcionando ya vamos a tener la vacuna, ya va a estar todo un poquito más tranquilo. ¿Y qué papel entonces jugarían ya estos hospitales al momento de instalarse no con la prontitud que la gente esperaba? Bueno, yo creo que eso es entendible, Jorgito, que se compró para cubrir una emergencia. La verdad que hemos observado es que estos hospitales tienen una tecnología de última generación, son bastante completos, y entonces no era como instalar así un hospital rápido, móvil, ¿verdad? Tienen tanta tecnología que cuesta definitivamente. Yo creo que para nosotros ha sido como también bastante difícil, porque nosotros mismos como Secretaría de Salud esperábamos que en 2-3 meses pudiéramos tener una respuesta. Afortunadamente hemos tenido la capacidad de poderle responder a la población con o sin hospitales. Lo otro es que la Secretaría de Salud desde hace muchos años, yo diría décadas, tiene un déficit de camas hospitalarias, y cuando hablo de camas no es la cama, claro, sí, normal, ¿verdad? Sí, sino que es toda la infraestructura, logística y todo lo que haya involucrado alrededor de una cama. Tiene un déficit, Jorgito, de más de 1,000 camas el sistema sanitario, y estos hospitales van a paliar un poco ese déficit. O sea que si pasara la pandemia COVID, necesitamos camas, necesitamos personal para poder cubrir todo ese gran déficit que tenemos. Hoy en día se rechaza mucho paciente, digamos, en algunas salas de hospitalización, que no necesariamente por COVID. Se rechazan pacientes por no tener cupo en las salas. Por ejemplo, a veces cuando se quieren hacer intervenciones quirúrgicas que no son de emergencia, se le tiene que decir a un paciente venga 2-3 meses porque los cupos de las camas están llenas. Pues estos hospitales van a venir a paliar un poco, no toda la demanda de la Secretaría, pero una vez que esta pandemia pase y que puedan ser utilizados para otro tipo de necesidades que tiene la Secretaría, van a cubrir parte de ese déficit, la parte, yo digo no todos porque apenas son 7 hospitales, algunos con 91 camas, que son 3 hospitales con 91 camas, los otros que están por el orden de 50, 55 camas, que pudieran cubrir un aproximado de 500 camas, que es un déficit, pero la Secretaría tiene más necesidades. Entonces, estos hospitales van a servir para cubrir todo ese tipo de necesidades, que en este momento, le digo, hay muchos pacientes que se le dice no ahorita porque no tenemos capacidad de hospitalización. Entonces, hay un trabajo acelerado que está haciendo la Junta Interventora, porque nos hemos reunido con ellos y ellos están haciendo todo lo humanamente posible. Claro, ahorita con esta emergencia, por ejemplo,
2 semanas donde incluso no se podía movilizar de un lugar a otro. Por ejemplo, para Occidente estuvo incomunicada la carretera, para el mismo Danlí, y estuvimos una semana ahí en ese vaivén de cuánto se mueve y afecta a todo, ¿verdad? También eso viene a limitar todos los esfuerzos que están haciendo. Pero yo creo que pronto se van a tener instalados, van a estar funcionando, y como le decía, en un inicio pues se esperan para COVID, pero nosotros desde nuestra óptica lo hemos visto que van a cubrir las necesidades reales que se tienen no solo en una epidemia, sino las necesidades diarias que tiene y que representan un déficit para el sistema hospitalario a nivel nacional. Ministra, finalmente el ingeniero Marvin Fernando Estrada Núñez dice, pregúntele por favor a la ministra si se hizo el convenio con las empresas farmacéuticas para la disposición de las vacunas y si podremos todos los hondureños disponer a corto plazo de ella una vez que sean aprobadas las mismas. Sí, para contestarle esa pregunta, yo quiero decirle que nosotros como Secretaría de Salud venimos desde el mes de junio, ¿verdad? Desde el mes de junio trabajando. Tenemos constituido un equipo técnico interinstitucional, un equipo de expertos que ha venido trabajando en toda la preparación para la adquisición, el suministro y la aplicación de la vacuna. Esto no es como decir yo hago un convenio, la compro a una empresa farmacéutica. Yo tengo que preparar la cantidad de recursos humanos adicionales al trabajo que hacemos para cumplir con el esquema de vacunación nacional que tenemos. Segundo, tengo que preparar toda la red de frío, que en este caso es bastante diferente a lo que tenemos. Prepararlo implica planificarlo, programarlo, comprarlo, ver si existe en el país o no. Toda esta cadena o red de fríos, eso implica una logística tremenda que inclusive ya estamos empezando a construir algunas instalaciones para tener esa red de fríos, ¿verdad? Luego, nosotros como Secretaría de Salud tenemos que ser responsables y tenemos que buscar la vacuna que realmente sea certificada. Y la República de Honduras emitió una ley de vacunas desde marzo del 2014, que fue siempre en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, donde ya establece cuál es el mecanismo que tiene la Secretaría de Salud para la adquisición de la vacuna. Es el mecanismo COVAX-Gavi, que es donde se reúnen muchos países, ¿verdad?, para poder hacer una compra en conjunta. Y está la Organización Mundial de la Salud, que es la que certifica realmente que esas vacunas son las seguras para la población, que esas son las vacunas que realmente se deben aplicar y que no vamos a tener un problema de verificación de eventos adversos, para lo cual nosotros incluso dentro de este equipo también tenemos expertos en vigilancia de estos eventos adversos que se puedan presentar en el momento de la vacuna. Es toda una preparación, ¿verdad?, que implica tiempo, recursos, dinero. Pero en todo ese proceso de preparación, la Secretaría de Salud ya está de Honduras, bueno, la población de Honduras, puedo decir, está priorizada dentro de esos países por la Organización Mundial de la Salud y por este mecanismo para la adquisición inicial de 2 millones de habitantes que se van a vacunar y que van a ser priorizados. Porque aquí la población tiene que entender un poco que no son los 9 millones de habitantes que se van a vacunar, que no son los 9.000 millones o 7.000 millones que tiene el globo terrestre de habitantes, ¿verdad?, que se van a vacunar de un solo. Recuerde que ahorita las industrias farmacéuticas que van a producir la vacuna van a tener que ir por etapas, porque esta ya no es una vacuna para Honduras, para Nicaragua, esta es una vacuna para toda la población del globo terráqueo. Entonces, van a ir poco a poco, como quien dice, preparando una cantidad para irla distribuyendo a los países. La población hondureña debe estar tranquila que nosotros hemos hecho todas las previsiones del caso para que inmediatamente que salgan las vacunas,
sean adquiridas. Hemos garantizado el presupuesto, ¿verdad? Hemos garantizado el presupuesto para que esa vacuna esté para la población. Pero en un inicio vamos a dar prioridad, lo primero, a todos los trabajadores de la salud, ¿verdad? ¿Por qué a los trabajadores de la salud? Porque son los que tienen que estar listos para poder continuar dando la respuesta. Vamos a dar prioridad a todas aquellas personas mayores, aquellas personas también que tienen enfermedades de base, que son hipertensos, diabéticos, que tienen problemas cardíacos, otro tipo de enfermedad que necesitamos garantizar su seguridad para enfrentar este tipo de necesidades. Igualmente hay unos grupos que son selectos, que ya también los tenemos censados, identificados, y que son todos aquellos que tienen una relación directa con el público, como por ejemplo los equipos de respuesta de las Fuerzas Armadas, de la Cruz Roja, todos estos que auxilian a la población, a ustedes, los medios de comunicación, que están en un constante y permanente comunicación, valga la redundancia, con la población, por ejemplo, todos los que hacen la reportería, que tienen que estar de manera permanente con grupos especiales, y bueno, todas aquellas personas, por ejemplo, que atienden directamente al público en farmacias, en gasolineras, en centros públicos. Estos son los grupos que los tenemos priorizados. Son 2 millones de personas de población que se van a vacunar inicialmente. Después viene otra etapa, ¿verdad?, donde se va y que también ya está garantizado el presupuesto para poderles vacunar. Pero ahorita, científicamente, técnicamente, todos los menores de 18 años no se van a vacunar porque no hay vacuna para eso. Ahorita y temporalmente todavía la vacuna no es para mujeres embarazadas, son personas excluidas, y estamos hablando de un aproximado de 250,000 mujeres embarazadas que se nos puedan presentar el próximo año. La vacuna no está científicamente identificada, están ahí en ese estudio y esperemos que en el transcurso del año pues los científicos también vayan preparándola para que se pueda poner a toda esta población, pero ahorita es la población más vulnerable que nos corresponde atenderla. Pero la población debe estar segura. Hemos garantizado el presupuesto, hemos garantizado el mecanismo y queremos ser bastante responsables en que la compra que venga debe ser revisada, certificada por organismos con mucha solvencia. Ministra, le agradecemos muchísimo. Siempre que requerimos de su presencia cuando tiene tiempo, pues nos dispensa siempre esta hora acá en el diálogo, y cuando nuestros compañeros reporteros preguntan, o sea, para tener respuestas de las actividades que se desarrollan ahí, siempre está para nosotros. Así que le agradecemos muchísimo, y sus palabras finales, ministra, en este diálogo de la mañana de hoy, por favor. Sí, muchas gracias, Jorgito, gracias a todo el pueblo hondureño. Yo solo quisiera recalcar en los temas, ¿verdad?, que nos corresponde, seguir guardando las normas de bioseguridad para enfrentar la pandemia COVID-19, la limpieza de nuestros hogares para evitar ser infectados por dengue, y por favor reiterar este mensaje, vienen las fiestas navideñas, evite la reunión familiar, que sea única y exclusivamente con su grupo nuclear, y seguido evite comprar pólvora. Tenemos que alegrarnos de una manera diferente esta Navidad. Decirles que la Secretaría de Salud ha hecho toda una provisión, todo un plan de acción para poderles atender, ¿verdad?, con todas las demandas que la población exige, pero la Secretaría de Salud no puede sola, demanda de su contribución, de su compromiso personal, y decirle a la población que de todas estas crisis vamos a salir. Dios es un Dios de misericordia, Dios ama a Honduras, y vamos a salir de estas crisis, y creo que todos estos fenómenos que estamos experimentando van a ser una oportunidad para abrirle puertas a esta nación, y que de una vez por todas entremos a un desarrollo diferente, con una población diferente, con mentes renovadas. Y yo creo que Honduras será diferente. Honduras será una tierra, es una tierra y continuará siendo una tierra bendecida por el Creador. Bendecimos la vida de todos los hondureños, a usted, Jorgito, y su familia,
a todo el equipo de trabajo que tiene este canal. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, ministra. Muchísimas gracias. Amén. Gracias y muy buen día. La ministra de Salud, la licenciada Alba Consuelo Flores. Resumimos, en esta Navidad no nos reunamos como habitualmente lo veníamos haciendo. No hay que comprarle pólvora a nuestros hijos, indicaba la ministra. El COVID sigue estando vigente en el país, aun cuando no se han incrementado los casos como todo el mundo suponía después de los confinamientos, después de los albergues, después de las tormentas tropicales, pero tampoco debemos de confiarnos. Tampoco debemos de estar, como dicen, ya relajados. No, todo lo contrario. El mensaje de la ministra es oportuno. La COVID está activa en el país y la población más vulnerable será la que recibirá la vacuna cuando esté ya el próximo año en Honduras. Hemos escuchado a la titular de la Secretaría de Salud que nos ha acompañado esta mañana. Y no comprarle pólvora a nuestros hijos también, que es muy importante. Estos esfuerzos por combatir el coronavirus cada día se hacen más constantes y prueba de ello es que ya se contabilizan alrededor de 48,000 personas que se han salvado de morir por la misma enfermedad. Si bien es cierto, las autoridades gubernamentales hacen su trabajo en el control y en el manejo de la pandemia, como nos ha indicado la ministra, en este momento otras situaciones a nivel nacional pueden ocurrir. No hay ninguna duda que la mayor responsabilidad del ciudadano ante la COVID-19 recae siempre sobre cada uno de nosotros, sin olvidar que se debe de evitar contagiarnos de dengue y otras afecciones respiratorias que están ahí y que corresponde fundamentalmente, más que a las autoridades, a nosotros mismos. Responsabilidad compartida como cabezas de hogar también, para estar siempre pendiente de nuestros hijos y el cuidado, la limpieza necesaria para evitar la infección de otras enfermedades que puedan ocurrir. Repetición de este diálogo hoy a las 11 de la noche, siempre aquí por nuestros canales, nuestras estaciones de radio y en Facebook. En BTV Somos Todos Honduras. Alejandra Rivera y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. Diálogo con Jorge Celaya.